no hablamos de ningún personaje en la vida nacional, no hablamos del gobierno, ¿sí? No cuestionamos a nadie y lo único que queremos oír hablar es de María José, de sus planes para el futuro y de las mujeres de Colombia. Bueno, a mí sí me va a tocar hablar un poquito del No mucho. gobierno, No, pero voy a intentar. No, muy bueno. Ni bien ni mal. No. Muy buenos días, ¿cómo están? De verdad. Disculpas nuevamente por llegar tarde. Aparte de estar en estas tareas, pues soy mamá y se le cruza a uno que la ruta llega tarde, que yo no sé qué, que si sé más, y entonces ya la vida empieza a ser un lío, pero bueno. Eh, Me caracterizo por ser bastante cumplida, entonces por eso me da vergüenza llegarles tarde. Pues muchas gracias por la invitación. Y creo que lo primero que corresponde para poder hacer uso del tiempo, porque hay un abanico de preguntas y eso que seguro se quedaron algunas por fuera que no alcancé a oír, pues ojalá me alcancen los 30 minutos para contarles, sobre todo creo yo es la visión de país, ¿no? Pero quiero presentarme primero y decirles quién soy yo. Soy María José Pizarro, soy madre de 2 hijas, soy madre cabeza de familia. De mi primera hija fui madre soltera, fui madre joven a los 22 años. Em, Soy artista plástica, en realidad pues estudié joyería artística y me cuestionan bastante por el hecho de haber sido, haber estudiado joyería y estar hoy en el Congreso de la República y eso parece no se entiende muy bien en el ejercicio de la política. Sin embargo, yo creo que esa ha sido una de las mayores potencialidades, el hecho de tener una visión distinta, inclusive del ejercicio de la política, y poder entender el ejercicio de la política, inclusive como un arte. Y ya luego les voy a explicar por qué lo considero de esa manera. Soy una mujer igual que nació en el mundo de la política. Mi padre y mi madre y mi familia en general, pero en especial ellos dos, pues fueron militantes del M-19. Cuando digo los dos es, mi padre pues sí es el más conocido, fue comandante general, fue asesinado siendo candidato presidencial 45 días después de firmar la paz, pero mi madre también fue una mujer y mis abuelas y las mujeres de mi familia son mujeres libres, podríamos decirlo, mujeres que nos criaron para que nosotras entendiéramos que podíamos y debíamos ocupar nuestro lugar en el mundo. No me enfrenté al machismo estructural en mi casa porque crecí en un mundo de mujeres. Los hombres, pues por extracción de materia, se fueron yendo y pues en últimas quedé en un hogar con abuelas, madres, primas, tías, hermanas y mi perra, mis gatas, mis hijas. Además tuve 2 hijas, entonces realmente pues mi núcleo y mi entorno familiar es un entorno femenino y eso definió muchas cosas de mi vida. Mi madre luchó contra más bien los movimientos antiguerra en Estados Unidos en los años 70, luego pues evidentemente en el movimiento guerrillero y luego pues y estudió artes también, artes plásticas. Y esa más o menos es como el entorno familiar, que yo creo que eso es importante para entender también cómo es una persona. Es decir, no nací en un hogar común y corriente y he tenido que construir cada paso de mi vida. Mi padre fue asesinado muy joven y eso pues definió todo en mí, pero eh, pues también me obligó a superarme a mí misma desde chiquita y empezar a construir un mundo para mí, reencontrarme con mi historia y empezar a generar pues distintos procesos, no solamente de catarsis personal, de sanarme a mí misma, sino a través de eso pues proponer incluso metodologías y caminos para que otras personas que han pasado por lo mismo pudieran encontrar un espacio para cuidarse, para sanarse a ellas mismas. Recorrí América Latina siendo muy joven, luego me tuve que exiliar varias veces, desde chiquita he tenido que estar en el exilio, yendo y viniendo por condiciones de seguridad. El último exilio fue a los 24 años. Yo tenía una niña de 2 años y tuve que irme a otro país como migrante, a, pues a sobrevivir por un lado, pero además intentar construir un proyecto de vida lejos y sin una red de cuidado, una red de apoyo alrededor.
Así que allá tuve que cuidar niños, lavar casas, limpiar casas, bueno, lo que tiene que hacer cualquier mujer migrante. Pero pues decidí que quería estudiar y que la joyería me ha marcado profundamente desde niña porque es el conocimiento de los metales, es un conocimiento ancestral en nuestro país. Somos una nación orfebre y eso hace parte de nuestra cultura y tenemos que entenderlo de esa manera. Y al contrario, si entendiésemos la orfebrería de una manera diferente, tal vez podríamos encontrar varios de los rasgos identitarios culturales de nuestra nación alrededor, pues precisamente de lo que ha significado que seamos una nación que tiene un profundo conocimiento de los metales. Ya en Europa y precisamente por la joyería empecé a hacer todo un proceso de memoria. Llegué a Cataluña. Cataluña es uno de los lugares emblemáticos en la construcción de memoria. Desde el exilio empecé a crear un archivo, a encontrar a través de la memoria mi propio proceso de catarsis personal, luego colectiva con otros miembros, que fueron compañeros de mis padres, pero empezar a reconstruir un padre para guardarlo dentro de mí y ese proceso de ser un proceso individual, personal, se convirtió en un proceso colectivo y luego pues ya regresé al país, tomé la decisión de regresar en el 2010, salí en el 2002 por amenazas y en el 2010, sea como sea, decidí que tenía que regresar a reencontrarme con este país y debo decirles que Colombia me había herido mucho, profundamente desde que era muy niña y en estos años lo que he encontrado es como un gran espacio de reivindicación y me siento reparada por la nación colombiana. Siento que que yo he podido sanar la visión que tenía de Colombia y Colombia me ha entregado los momentos más hermosos de mi vida. Inicié al regresar del exilio, trabajé en la Secretaría de Cultura, en el Observatorio de Culturas, trabajaba y manejaba todo el área de comunicaciones allí y luego en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Coordiné 3 áreas en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Una era la participación de víctimas, la agenda conmemorativa y la agenda exilio, es decir, toda la memoria que se construye desde el exilio, con víctimas del conflicto armado de todas las regiones de este país e inclusive pues empezar a tejer una red. Era un poco sui generis, debo decirlo, porque era la primera vez que se trabajaba en que el Estado llegara a las víctimas del conflicto armado más allá de la frontera. Entonces eran las víctimas de la diáspora colombiana en distintas etapas del exilio. Y bueno, todo eso tiene un estudio que no me voy a alargar demasiado porque si no se nos va la media hora. Luego, en el 2017, cuando vemos lo que podía suceder, primero la ilusión que significó para todas y para todos la firma de los acuerdos de paz, pero después lo que implicaba que tal vez un gobierno que tenía una visión completamente distinta en relación con esos acuerdos, pues pudiese echar para atrás todo lo que se había avanzado en términos de la construcción de paz de este país, porque además paralelo a que trabajaba en el Centro Nacional de Memoria, pues tenía mi propia fundación, la saqué adelante, hice exposiciones, documentales, libros. Mi documental es uno de los más premiados en el país, se llama Pizarro, les invito a verlo, está en RTVC Play y ahí pueden ver, pues digamos, como esa etapa más germinal de lo que ha sido mi proceso personal, pero también mi proceso político como mujer. Y bueno, con ese documental nos ganamos varios premios, actos colectivos de memoria, bueno, un trabajo que ha trascendido, vuelvo y repito, más allá de la propia reivindicación y construcción de memoria personal hacia un proceso mucho más colectivo y la propia metodología, aplicarla en otras organizaciones, otras víctimas que tal vez estaban en procesos similares, porque la memoria es profundamente política, la memoria es interpelación jurídica, es poder hacer esa interpelación desde lugares diferentes, es un proceso de sanación, es un proceso de conversación y es un proceso de reconciliación muy profundo en el país. Y trabajé desde víctimas del Palacio de Justicia, con todo lo que eso implicaba,
hasta la reconstrucción de la iglesia de Bojayá, que lo hizo mi propia fundación. Es decir, es ir más allá de nosotros mismos para hacer un proceso colectivo y construir un proceso colectivo como nación. En el 2017 recibo la invitación para encabezar la lista a la Cámara de Representantes por la coalición Decentes. Así se hizo, obtuve 80.000 votos en ese momento, encabezando la lista a la Cámara por Bogotá. Hice 4 años en la Cámara, luego fui la primera mujer de la lista cerrada paritaria con alternancia del Pacto Histórico, y llevo entonces ya 7 años en el Congreso de la República, y contrario a lo que tal vez se decía y lo que nos dicen siempre a las mujeres, que no tenemos la experiencia, que no podemos, lo que hemos demostrado es que sí se podía. Durante estos 7 años he sido valorada 7 años consecutivos como una de las mejores congresistas del país por distintas encuestas o, digamos, sondeos de opinión, especialmente el que hace Cifras y Conceptos, pero más allá de eso, pues creo que precisamente el respaldo que he recibido pues me ha permitido también ir creciendo y ampliando mi voz política. Más allá de eso, bueno, ahora estamos y hemos sentido un llamado y una actuación en el marco de la responsabilidad, 2 tareas que yo consideraba fundamentales desde el primer momento. Uno, la consolidación del pacto histórico como una fuerza política robusta, unida en el país, no la dispersión de las izquierdas ni el progresismo, sino la posibilidad de configurar un frente político amplio desde los sectores progresistas. Creo que hemos llegado a un grado de madurez política que nos permite avanzar en ese camino. Hemos trabajado en esto desde hace muchos años, desde la primera coalición que fue la coalición Decentes, luego el pacto histórico, y ahora la fusión de todos los partidos políticos de izquierdas y progresistas en una sola fuerza política, y creo que eso es un acto de responsabilidad con el país. Hoy tenemos una inmensa dispersión, creo que hemos perdido de alguna manera la posibilidad de tener partidos sólidos, de que quienes están al interior de los partidos representen realmente la visión de país de sus partidos y que podamos tener un debate más allá de personalismos políticos, sobre posturas, sobre ideas y sobre el modelo de país que defendemos. Y por eso, desde el primer momento en que inició este proceso de unidad, he estado allí, tanto desde hormiguita, ahí haciendo el trabajo difícil muchas veces de intentar generar discusiones y superar discusiones difíciles, hasta la tarea en la que estoy hoy, que es ser una de las mujeres dentro del pacto histórico que podría liderar o recibir la posta de este primer proyecto progresista, profundizarlo y llevarlo mucho más allá. En el Congreso de la República he defendido distintas iniciativas y el tema de género ha sido central en mi acción política, aunque no todo lo que he hecho está, digamos, enmarcado dentro de una concepción política y una visión política para las mujeres, pues siempre está allí presente, siempre está transversal en mi quehacer político, tanto desde los debates de control político, mi propia voz política, hacerla desde mi lugar de enunciación, nunca esconderme, por eso me presento como soy, la que soy. Está escrito en libros, en mi propio libro, que también lo escribí antes de iniciar este camino, pues porque me parece que es un ejercicio de transparencia con la gente. No me voy a presentar como una mujer que no soy, me presento como la mujer que soy. No me voy a inventar familias que no tengo, ni historias que no tengo, sino esta mujer es la que se ha construido y es la que se presenta ante ustedes con total honestidad. En el 2018, y como parte de mi propia reivindicación personal, presenté una ley, se llama la Ley Aluna, y es la Ley Aluna porque es mi hija, se llama Aluna, y es porque las mujeres, madres, cabeza de hogar, hemos tenido muchísimas dificultades en términos legales para poder inclusive nombrar y reconocer a nuestros hijos. Para poder reconocer a nuestros hijos tenemos que ser madres solteras, y si no, tenía que estar primero por ley el apellido de los hombres. Creímos en que en términos del reconocimiento a las labores del cuidado que realizamos las mujeres, de crianza que realizamos las mujeres,
pero también aquellas madres que tienen que pasar por un vía crucis muchas veces en términos legales, pues que se pudiese elegir inclusive democráticamente en el sentido más amplio, es por sorteo. Si la pareja no se pone de acuerdo por sorteo, hoy en este país se puede elegir cuál es el orden de los apellidos, y hoy más de 7.000 niños en el país llevan como primer apellido el apellido de su madre. En un país donde tenemos un altísimo porcentaje de hogares donde la jefatura es femenina, pues es un reconocimiento inmenso. Nos han criticado también en algunos sectores porque no entienden, y nosotras creemos que lo simbólico también es importante, que nosotras podamos reivindicar nuestras labores de cuidado. Nuestra maternidad es fundamental en un país que queremos transformar profundamente, porque si vamos a dar una discusión sobre los temas de género, tenemos que dar una discusión en términos del cambio cultural que implica para la sociedad colombiana empezar a reconocer incluso que una mujer puede ser presidenta de la República. Hasta allí. Ampliamos la ley de víctimas para que tuviese una vigencia no hasta el 2021 como estaba establecido inicialmente, sino hasta el 2031. Y por supuesto, eso implica que más de 5 millones de mujeres que hoy están reconocidas en el marco de la ley, en el registro único de víctimas, pueden acceder o podrán acceder en una... Como La Paz ha sido lenta la implementación, la misma ley ha sido lenta en su implementación y por lo tanto se requerían otros 10 años. Y esas fueron como 2 de las tareas fundamentales con las que llegué al Congreso de la República, en un compromiso que hice con las mujeres de Bojayá, la ley de víctimas, la ley de honores a Bojayá como uno de los territorios, además liderados por mujeres dentro de las organizaciones que han construido un proceso de memoria importantísimo en el medio a trato. Es otra de las leyes que sacamos adelante. La matrícula cero, que no me gusta llamarla así, decimos gratuidad en la educación superior, fue una ley que en el marco de mi terquedad política y acompañando a las movilizaciones estudiantiles, ustedes recordarán del año 2018, 2020, y luego durante la pandemia, de los jóvenes acampando a las afueras de las universidades junto con el movimiento por la educación y una reivindicación histórica del movimiento por la educación que incluye también a los profesores. Presentamos en el año 2021 este proyecto de ley. Yo fui coordinadora ponente y autora principal. Al principio nos lo recortaron un poco, pero luego ganamos la presidencia de la República y a pesar de que nuestro propio Ministerio de Educación en su momento nos dijo no era una prioridad, decidimos que sí era una prioridad para este proyecto y para el país. Decidimos sacarlo adelante, me puse manos a la obra en construir los consensos al interior del Congreso de la República para sacarla adelante y hoy es una realidad. Tenemos, ay Dios mío, no les he hablado de toda la visión de país, Dios mío, qué pena. Bueno, incluimos entonces hoy es una realidad, más de 1 millón de jóvenes no pagan matrícula para ir a la universidad y hay un plan de permanencia al interior que tiene un enfoque de género. En el Plan Nacional de Desarrollo contra todo pronóstico logramos sacar adelante la Declaratoria Nacional por Violencias Basadas en Género, que tiene una muy lenta implementación. Y finalmente la ley que busca prevenir, sancionar la violencia política contra las mujeres, que es una ley importantísima para aumentar la participación, para garantizar la participación política de las mujeres. No existía ni siquiera en el orden, en el marco jurídico colombiano, y hoy existe la violencia política contra las mujeres y tenemos una herramienta, especialmente las mujeres en los territorios, en las regiones, para poder defender sus derechos y participar en política con un mínimo de equidad. Eso es más o menos lo que se ha hecho y ahora vamos a hablar en lo que me queda sobre lo que vamos a hacer. Pues bueno, creo que vamos a partir de un principio, defendemos un modelo de país que en este momento está gobernando, que por supuesto que ha tenido errores, que ha supuesto un enorme cambio, que ha tenido que superar inmensas dificultades, pero creemos que para poder continuar con un proceso de transformación que en términos democráticos y sociales requiere Colombia, necesitamos una segunda etapa del cambio y en lo que hemos defendido es que la segunda etapa del cambio puede ser liderada por una mujer en términos tan esenciales que se recogen en todo lo que les he comentado del cuidado de poder sanar a Colombia, de cuidar las finanzas, en fin.
hemos demostrado, creo que en estos años, que se puede mantener, hemos dicho que se puede cuidar la economía, mantener un ritmo de crecimiento económico al ritmo y mientras paralelamente se construyen políticas sociales. Y eso implica que en términos macroeconómicos los resultados van bien. Por supuesto que vamos a tener que enfrentar retos que ya ustedes los han nombrado, como el déficit fiscal, y tendremos que tomar, por supuesto, medidas en ese sentido. Creo que la ley de financiamiento que se hundió era importante en ese camino. Y por lo tanto creo que tendremos que seguir insistiendo si este Congreso no lo permite, precisamente para lograr cosas tan sencillas como que los sectores que hemos considerado estratégicos pues puedan seguirse desarrollando. Creemos que es necesario avanzar, y ahí voy a ir mezclando cosas, me perdona, estoy intentando recogerlas. Por supuesto, mi compromiso es absoluto con los acuerdos de paz del 2016, no podría ser de otra manera. No solamente soy hija de guerrilleros, soy hija de firmantes de paz, vi el Vía Crucis de mis padres, de mi padre no porque lo mataron, pero inclusive ese es un Vía Crucis familiar. Mi compromiso con la paz es un compromiso vital. No puedo entender un país y una democracia, y menos una nación como Colombia, que hoy está proscribiendo el término paz de las discusiones políticas cuando hace parte de nuestras discusiones centrales. Así que parte de mis tareas será no solamente cumplir con los acuerdos de paz, sino lograr que tengamos una discusión alrededor del tema de paz. Creo que hemos cometido errores como nación que pueden ser y que deben ser revisados. Creo que hemos generado una intersección entre la política de paz y la política de seguridad que hoy seguramente nos tiene en una situación compleja como la que vivimos. Creo que la política de paz tiene que ir por un carril, y ningún gobierno en este país después de 60 años de conflicto armado puede prescindir de una política de paz. Y por el otro lado, creo que la política de seguridad tiene que ajustarse a los tiempos que estamos viviendo. Ya no estamos ni no podemos avanzar en una política de paz seria, incluso que incorpore una visión femenina en una política de paz, que es fundamental y que no lo ha hecho, porque este es un país que es inseguro para las mujeres, donde las mujeres no nos sentimos seguras ni en los territorios, ni en las ciudades, ni en los hogares, ni en los trabajos, ni en ningún lado. Nosotras tenemos que construir para nosotras un espacio de seguridad, pero inclusive eso requiere una visión distinta de la política de seguridad. Tenemos que enfrentar estructuras transnacionales de la droga que operan en nuestro territorio, y estas estructuras transnacionales están tercerizando el conflicto, y por lo tanto, en términos rurales y también en términos urbanos, las ciudades no se están escapando a estas nuevas miradas de violencia, y por lo tanto la doctrina de la lucha contra insurgente, la doctrina del enemigo interno y la doctrina de seguridad nacional no se ajustan al modelo de seguridad que necesitamos para el siglo XXI, con las estructuras y con la forma en la que se ha tercerizado incluso la violencia en nuestro país, y que todos los días se lleva la vida de los jóvenes. Y por lo tanto, en materia de seguridad, lo que estamos proponiendo es un pacto de Estado por la seguridad que implique del más alto nivel, donde pueda participar la derecha, el centro y la izquierda, inclusive los sectores sociales, firmantes de paz, las fuerzas militares, para construir un modelo de seguridad que pueda funcionar para nuestro país. No creo que el modelo para Colombia sea reciclar el modelo Bukele en materia de seguridad, y tampoco podemos seguir reciclando las doctrinas del pasado. Tenemos que tener una mirada a corto plazo, muy seguramente como la que tiene la derecha, que tenga resultados inmediatos más allá de la percepción, pero también una mirada a largo plazo que nos ayude a solucionar los problemas estructurales de la violencia y las condiciones estructurales de la violencia. La paz tiene que seguir su camino, pero no creo que la revisión a la política de paz total es obligatoria. Tal vez el concepto más adecuado era una paz integral, y una paz integral implica que tenemos que incluso revisar las estrategias de paz que se han construido desde los territorios. Aquí no solamente el Estado ha construido paz, la gente lo ha hecho en todos los territorios, especialmente liderado por las mujeres que hemos sido la reserva moral y ética de la sociedad colombiana, y estas estrategias en construcción de paz, inclusive de supervivencia, de protección del territorio, tienen que hacer parte del patrimonio nacional, y no entiendo por qué no hacen parte del patrimonio nacional, y tenemos que recogerlas y poder implementarlas, porque hasta que la paz no sea un asunto social, va a ser un asunto político y dependerá de la visión del gobierno de turno. Y esto me lleva a una propuesta más amplia.
en la que creo firmemente. Creo que Colombia no ha construido un plan para Colombia. Hay un plan de un gobierno, hay un plan de otro gobierno, cuando llega el uno borra de facto lo que hizo el anterior, pero como país no hemos construido un plan que nos obligue a, independientemente del gobierno que llegue, construir un plan para la nación colombiana en distintos ámbitos, y creo que eso es fundamental, y creo que nosotras en una conducción femenina del Estado podemos convocar a la construcción de ese gran plan. No el Plan Colombia que tuvimos, es una mirada diferente al Plan Colombia, pero sí es un plan para la nación colombiana que nos permita convocar a la nación a esa construcción, a un plan 2026-2050. Si lo hizo China, y perdón, vuelvo a China, ahora cada vez es menos difícil hablar de China, pero si China pudo construir un plan que permitió que 400 millones de personas salieran de la pobreza en 40 años, creo que nosotros podemos construir un plan para la nación colombiana que nos obligue a ciertos aspectos fundamentales, la política de seguridad, la política de paz, en términos de infraestructura, cuáles son los proyectos estratégicos. Eso me lleva a una mirada un poco internacional, voy a partir desde allí. En términos de la política exterior, creo que no tenemos una diplomacia construida para un mundo multipolar. Nuestra diplomacia está construida para una conversación con Estados Unidos, con Europa, y tenemos que tener una diplomacia construida para un mundo multipolar, y eso implica cuáles van a ser las relaciones de Colombia con otras naciones del mundo, por ejemplo, Sudáfrica, India, e inclusive Asia Oriental, y eso requiere una visión sobre Asia diferente, que no es solamente en términos, y una diplomacia distinta no es lo que nos pueden dar, sino lo que también nosotros podemos ofrecer, y cómo va a ser la relación de Colombia. ¿Va a ser una relación horizontal o va a ser una relación de subordinación? Y cuando nos están amenazando en estos momentos con una guerra arancelaria, y no a Colombia, sino al mundo, ustedes vieron lo que sucedió en Europa en estos días. Europa lo que hace es decidir que sí, que van a comprar más armas a los Estados Unidos para una guerra, o no sé para qué se van a subir en una carrera armamentista, solamente para evitar mayores sanciones económicas en términos arancelarios. Es decir, hoy hay una disputa mundial, y Colombia y América Latina tienen que entender y plantear cuál es el lugar en el mundo, porque si no es difícil que Colombia pueda mirarse a sí misma. Nosotros tenemos que establecer relaciones con China, con Japón, con Corea, es fundamental, con otras naciones del mundo como la India, que hoy son potencia, y por supuesto con naciones africanas, inclusive con naciones de Oriente Medio. En términos de posiciones personales, sí, yo creo que la posición de este gobierno ha sido acertada en relación con Palestina, y esa es la posición en la que yo voy a seguir. No creo en las guerras, y creo que las mujeres somos más eficientes resolviendo conflictos que improvisando guerras, y por lo tanto no creo en los discursos que llaman sencillamente una reacción en términos de la violencia. Nos hemos propuesto superar no solo la desigualdad social que tenemos, que es vergonzante para una nación que quiere estar en el siglo XXI, y por lo tanto avanzar en la superación de la desigualdad y de distintas desigualdades es fundamental. Ahí pues hay una deuda, un pendiente. Yo creo que este gobierno no logró cumplirle a las mujeres en su integralidad, y por lo tanto creo que un segundo gobierno progresista debe ser liderado por una mujer que ponga a las mujeres en el centro, por todo lo que nosotras hemos hecho, por lo que significamos, pero también por las condiciones de desigualdad en las que vivimos, que superar la desigualdad para las mujeres implica la superación de la desigualdad para las familias y para la juventud. O sea, esto tiene un impacto mucho mayor, y superar la desigualdad territorial. Eso implica, por ejemplo, pensarnos que los grandes proyectos de infraestructura no deben estar únicamente centrados en la región andina del país, que hay una periferia del país que requiere esa Colombia profunda, que no me gusta llamarla Colombia profunda, ni los territorios que parecen por allá lejanos, sino que las regiones de este país hacen parte del mapa nacional, y entender la nación colombiana implica entender que no solamente es una cuestión de mirar hacia las fronteras cuando se va a desaparecer el río Amazonas o cuando hay un conflicto con el Perú, sino que implica integrar todas estas regiones a la nación colombiana, y por lo tanto, ¿por qué no plantearnos de verdad como uno de los proyectos estratégicos, incluso en términos de nuestras relaciones internacionales, la construcción de una red férrea potente en nuestro país, pero que supere? Nos quedan ya cerró, ¿no? 30 segundos. Bueno, voy a terminar. Entonces, intenté hablar lo más rápido que pude, de pronto me demoré mucho en la primera parte.
poder conectar el Pacífico con el Atlántico, y eso es fundamental porque son aproximadamente, digamos, es el tramo en términos ferroviarios es mucho más corto que inclusive el tren que está construyendo Brasil. Brasil en estos momentos construye un tren que conecta eh, el Atlántico con el Pacífico en Lima, y nosotros tenemos un trecho mucho más corto, mucho más cercano, que nos permite pues inclusive plantearnos relaciones en términos económicas distintas con otras naciones del mundo. En términos de ordenamiento territorial, si me dan 3 segundos solo para... voy a intentar 3 temas que me parecen fundamentales. Hemos considerado que hay unos sectores que son estratégicos, seguiremos pensando en que es importante esta transición de un modelo extractivista, un modelo productivo de la economía. Hemos demostrado con éxito que se puede hacer esa transición, hay que seguir avanzando, además porque la transición energética no es algo que se nos ocurra en un delirio catastrofista, sino que es una realidad que estamos viviendo en el mundo, y por lo tanto, entre más rápido entendamos esta transición de modelo económico, más rápido podremos conectarnos con los retos que hay en el futuro. Y hay unos sectores que son estratégicos y lo hemos demostrado. La agricultura ha crecido alrededor de un 10% en función de cómo se mire, inclusive las exportaciones del sector agropecuario son las más altas en 35 años, en 3 décadas en nuestro país. Esto es importantísimo. Y por lo tanto un segundo piso de la reforma agraria en la que vamos a seguir trabajando tiene que tener créditos campesinos, la posibilidad de industrializar el campo, y de mejorar inclusive las vías terciarias para hacer más eficiente es la producción, pero el enfoque que se le ha dado de priorizar el registro de títulos en las mujeres, o que por lo menos si hay una pareja, ellas también hagan parte del registro, es fundamental en un país donde las mujeres no han sido propietarias de la tierra. En Colombia creemos que eso es fundamental. El turismo es otro de los sectores que ha demostrado es pujante. Estamos recibiendo 7 millones de turistas. En este semestre hemos recibido 2,5 millones de turistas extranjeros. Ahora tenemos que pensar cuál es el modelo de turismo que queremos. Queremos ser una nación con todos los problemas que están enfrentando países europeos como España o inclusive Francia, o queremos pensar en un modelo sostenible, en un modelo comunitario que además implique que las comunidades, inclusive las organizaciones, no solamente resguardos y comunidades, para quien hablaba de las mestizas, pues por supuesto también la población mestiza puede incorporarse a un modelo de turismo sostenible, y eso tenemos que fomentarlo. La transición energética hoy es motor de la economía. No solamente hemos multiplicado por 10 los proyectos de transición energética, sino que las energías renovables son 10 veces más baratas que las energías térmicas. Si nosotros hoy tenemos más o menos unas 2.500 familias que hoy tienen soberanía energética por la decisión de este gobierno de avanzar en las comunidades energéticas. Estuve, solo para comentarles, visitando los comedores comunitarios en Siloé, y hay 2.500 familias que hoy pagan cero pesos por sus recibos de energía. Eso implica que no es cualquier transición energética, es una transición energética justa, que implica que las comunidades puedan ser soberanas en términos energéticos, y que si les sobra energía puedan también reenviarlos, digamos, al sistema energético central, que hay una discusión con las generadoras de energía que es fundamental. Y para terminar, de los sectores que consideramos estratégicos, el arte y la cultura es hoy un motor también de la economía y tiene que seguir siendo motor de la economía. Bueno, se me quedaron algunas cosas por fuera, pero ya. Ahorita. Y la peluquera es Marcela Leal, la pueden encontrar en Instagram. Es una chica emprendedora muy joven, es un taller del pelo, y entonces ella me corta el pelo, pero pones Marcela Leal Colors en Instagram y la encuentras y vas a su casa, y es un ser maravilloso, un poco histriónico, pero maravilloso. Más que un acuerdo de paz, lo que creo que tenemos que construir es un plan para Colombia, en distintos sentidos, incluido la paz. ¿Sí? Y creo que implica, vuelvo y repito, una discusión alrededor del tema de seguridad, y por eso proponía un pacto de Estado por la seguridad del más alto nivel.
O sea, esto no puede quedarse en una reunión sin método. Creo que parte del problema del acuerdo nacional es que no pusimos métodos y responsables. Y si no hay métodos responsables, no hay organización. Y eso me lleva de pronto a alguna de las preguntas que habían hecho anteriormente, que creo que ha sido uno de los, digamos, de las cosas que podemos corregir y que debemos corregir en un gobierno es la organización. Nosotros no podemos organizar, o sea, parte de lo que tenemos que hacer es organizar un país que pues, no solamente vive en la informalidad, sino vivimos en la desorganización. Aquí es mucho, casi a veces es el sálvese quien pueda, hace parte inclusive de nuestra idiosincrasia. Y hay que empezar a organizar el país en distintos aspectos, y entre ellos la seguridad. Y organizar pues implica poner responsables, tener un equipo técnico desde el primer momento. Yo no les voy a engañar, no me las sé todas. Sí, soy sencillamente una mujer comprometida con este país que tiene una experiencia vital. No he creído que la academia sea el único espacio para construir una experiencia. Creo que la vida te forma una experiencia todos los días. Yo aprendí a ser una de las mejores congresistas de este país y lo digo con orgullo, no porque haya estudiado derecho, estudié joyería, pero aprendí a hacerlo porque tengo un método propio de aprendizaje. Y porque además creo que inclusive si nos metemos en el tema de la educación, hemos despreciado los saberes y los oficios en este país. Y no basta solo con ser doctor, pueden ser personas involucradas, incorporadas al mercado laboral desde distintos saberes. Y hablas con las mujeres de este país y las mujeres te dicen, yo quiero estudiar cocina, quieren estudiar otras cosas, quieren hacerlo, pero no encuentran los mecanismos para poder hacerlo. Por lo tanto, tenemos que empezar a entender la educación y el aprendizaje incluso de una manera diferente, adecuada para el siglo XXI, o si no, lo que vamos a tener es un montón de contingentes de población de nuestro país excluidos del mercado laboral, de la generación de empleo cuando llegue la inteligencia artificial. Y todo lo contrario, necesitamos un modelo educativo para el siglo XXI que incorpore otras experiencias. Y por lo tanto, la organización implica, a mí me gusta un gobierno en el que sectores que nunca habían podido gobernar pueden gobernar, que puedan demostrar que lo pueden hacer bien o mal, que pueden aprender en el camino, pero no creo en un gobierno donde solamente están gobernando los que tienen todo el conocimiento técnico, porque creo que la experiencia también es fundamental. Y creo que podemos, no es despreciar lo uno y lo otro, creo que podemos generar incluso saberes compartidos desde las experiencias y los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces lo que propongo es un gran pacto nacional en términos de infraestructura, es decir, hacia dónde va el país, cuál es el rumbo que queremos darle a Colombia y cómo nos pensamos Colombia en el 2050. Frente a la postura en relación con la explotación y la exploración minera de gas, etcétera, yo no creo que nosotros tengamos que sacar hasta la última gota de petróleo para poder ponernos a tono y entrar por fin al siglo XXI. No creo, ni siquiera en ese modelo de progresismo. Otros países lo tienen. Brasil es progresista, está gobernado por la izquierda y cree que hay que sacar hasta la última gota de petróleo. Yo no lo creo. Y en eso me alineo más con la posición del presidente Gustavo Petro. Yo creo que sí podemos, no es que hoy no se esté sacando petróleo, incluso se está sacando petróleo, incluso se han encontrado yacimientos de gas mar afuera, mar adentro, y eso nos da una soberanía en términos de gas hasta el 2050, pero creo que por 40 años, perdón, pero tenemos que avanzar en la transición energética. Es inevitable, es lo que nos pide el mundo, lo están haciendo otras naciones del mundo, y no tenemos por qué acabar con los recursos naturales y no tenemos por qué acabar con los páramos. ¿De qué nos sirve tener petróleo y tener de todo si ya no tenemos agua? ¿Qué pasa cuando nuestros recursos hídricos y nuestros ríos hoy son cloacas? Porque es lo que son. No, el problema no es que tengamos agua, sí tenemos mucha agua, pero ¿en qué se han convertido nuestros ríos? Y por eso cuando vamos el debate alrededor del agua en Bogotá, estamos discutiendo mucho más que el agua en Bogotá, sino es un modelo hídrico en nuestro país y de sostenibilidad hídrica de nuestro país. Frente a la Declaración Nacional y la reforma a la justicia, parte de lo que planteo, y lo planteo después de haber luchado 35 años contra la impunidad, pero además de entender que nuestra realidad como mujeres es difícil y que además no estamos construyendo para los niños y para las niñas, pero tampoco para la juventud, el derecho a ser joven en Colombia, que esto es fundamental. Pues una reforma a la justicia, o por lo menos un fortalecimiento del sistema jurídico en nuestro país es fundamental.
es fundamental, porque si tenemos ¿de qué nos sirve tener una cadena perpetua contra violadores si ni siquiera se cumplen las penas máximas, porque ni siquiera la gente puede acceder a la justicia? El 90% de impunidad en los casos de abuso sexual es una vergüenza en este país, y por lo tanto fortalecer el sistema de justicia es fundamental. Y me queda solo, es que le quiero responder a la señora, ¿no? Bueno, auxilio. Bueno, voy a intentarlo, voy a poner aquí, perdón. No te preocupes. Frente a las redes sociales, y por eso digo, van conectadas, nosotros no tenemos ninguna regulación a las redes sociales. Por ejemplo, hace poco había un plan, nadie se había dado cuenta, fue un tema de discusión en la Comisión Segunda, porque lo que se pensaba era que los Estados Unidos pudiesen acceder a los datos de los colombianos. Pero lo cierto es que hoy acceden a los datos de los colombianos a través de las redes sociales. Toda la información nuestra está indiscriminadamente puesta sin ningún control por estas grandes empresas. Y nosotros queremos unas redes sociales para la democracia. Queremos unas redes sociales fortaleciendo la democracia. No es posible que Europa ha logrado una regulación más o menos de las redes sociales a través de Cambridge Analytica, que fue hace 7 años, y nosotros hoy no hayamos hecho en el Congreso de la República la más mínima discusión alrededor de quién está manejando los datos de los colombianos y las colombianas. Y lo hace el presidente de alguna manera cuando pone la discusión alrededor de que los datos de los colombianos hoy estén manejados por una empresa privada, y esa es la realidad. No los maneja la registraduría. Los datos de los colombianos por pasaportes, por cédulas, etcétera, los tiene una empresa privada. Y nosotros, y creo que Colombia tiene que ser soberana de su información y los datos de sus ciudadanos. No puede ser que nuestra información esté en manos y que no tengamos ninguna regulación al respecto, y menos cuando va a llegar la inteligencia artificial. Va a llegar la inteligencia artificial y no hay ninguna regulación para la inteligencia artificial, y ustedes van a ver la campaña que vamos a vivir con la llegada de la inteligencia artificial sin que eso tenga ni siquiera el más mínimo marco regulatorio. Si hablamos de soberanía, hablamos también de ponerle un marco regulatorio a las redes sociales en nuestro país. Y eso implica, y ahí voy a intentar responder, ¿cuál es la relación con Estados Unidos? De mutua colaboración, pero no de subordinación. América Latina no puede seguir siendo tratado como el patio trasero de los Estados Unidos, que habíamos superado esa relación, pero ahora nos quieren regresar a una relación de subordinación. ¿Cómo así que nosotros tenemos todos los días y no voy a hablar mal, voy a intentar no hablar mal, a un gobierno hablando mal del jefe de Estado de nuestro país? Nos guste o no nos guste, es el jefe de Estado de nuestro país, electo democráticamente, y no se puede permitir que se digamos, ese maltrato al jefe de Estado de una nación latinoamericana. Y ahí tenemos un reto, porque ya no se trata solo de cómo vamos a establecer una relación con los Estados Unidos, que tenemos problemas comunes. Nosotros somos un país productor y ellos son un país consumidor. Hay una población migrante que sale de nuestro país y llega a los Estados Unidos. Hay temas que son obligatorios en la discusión con Estados Unidos, pero hay un tema que no podemos seguir aplazando, y es la integración latinoamericana, hasta que América Latina no sea un bloque fuerte. Y ese es parte de las discusiones que a nivel global debemos dar, es cuál es el papel que va a ocupar América Latina en el mundo y en su relación con este nuevo mundo multipolar. Y es una discusión que no podemos seguir aplazando a las naciones latinoamericanas. Y hay que recuperar la UNASUR y otros modelos de integración más allá de la CELAC. Y la cultura lo es todo, porque necesitamos una revolución cultural en nuestro país. Yo sí creo que necesitamos una revolución cultural, y por lo tanto, como artista, como mujer que ha trabajado la memoria y la cultura, creo que la cultura tiene que tener un papel fundamental para la construcción de una cosa que no hemos logrado, que es una identidad nacional de la cual podamos hacer parte todos, que la bandera tricolor, la bandera, nos represente a todas y a todos sin exclusión. Muy bien. Yo les decía que creía en otras rutas del aprendizaje, porque a las mujeres que hemos sido madres jóvenes nos toca eso muchas veces. No es que yo no haya querido entrar a la universidad porque no me pareciera interesante la universidad, es que no pude entrar a la universidad porque tenía que sacar adelante una niña en un país lejano con 22 años. Es difícil. Difícil, uno va posponiendo su proyecto de vida. Inclusive hoy quiero estudiar en la universidad y todos los días pienso cómo voy a hacerlo, lo que pasa es que cada vez tengo menos tiempo. Y estamos en otras tareas, y la vida ha sido una universidad, pero eso no quiere decir que no quiera hacerlo. Al contrario, yo quiero que todas las niñas en este país puedan educarse y puedan formarse, y que puedan acceder a lo que nosotras no pudimos acceder.
Cuando me imaginé la gratuidad en la educación superior y un programa para la permanencia de las mujeres, pues me imagino universidades donde las mujeres puedan llegar con sus hijos y sus hijas estén bien atendidos, mientras ellas pueden continuar con la construcción de un proyecto de vida y que el proyecto de vida de una mujer popular no sea ser mamá a los 15 años, porque entonces hablé del derecho a la juventud y lo pasé, digamos, de manera pasé una pincelada por el derecho a ser joven, pero parte del derecho a ser joven implica que los jóvenes, su esperanza de vida en un barrio popular, y yo he hablado con ellos armados, me han dicho, yo tengo un arma porque respeto, porque esta sociedad nunca me ha respetado, y además mi esperanza de vida es a los 18 años. ¿Qué le estamos ofreciendo a los jóvenes en este país? Y las mujeres te van a decir, me caso con un muchacho de la banda, con el jefe de la banda en mi barrio. ¿Por qué? Pues porque en mi casa están abusando sexualmente de mí, porque quiero salir de una condición de violencia en mi hogar. Y eso no es construir el derecho a que una generación completa pueda formarse de manera diferente y construir un proyecto de vida. Así que creo, no solamente que tenemos que superar mejor dicho, creo que para superar una brecha salarial que hoy existe, tenemos que construir condiciones materiales para que las mujeres, pero también los jóvenes, puedan construir un proyecto de vida diferente al que les estamos permitiendo construir. No les estamos permitiendo soñar con un futuro, no les permitimos ocupar el espacio público. Los jóvenes no pueden en nuestro país, son estigmatizados por la policía porque tienen estéticas diferentes. Cuando yo me dejé el medio rapado en la cabeza y lo hice con toda la intención, además, porque creo que la moda y la política pueden ir incluso ligadas, tú narras cosas a través de cómo te vistes y eso, pues soy joyera, entonces pues también pienso en eso, pero también porque a la juventud con sus estéticas no la pueden estar estigmatizando, tienen derecho a poder acceder a un primer empleo así tengan un mechón rojo o tengan un tatuaje o se imaginen su estética de una manera completamente diferente porque su estética hace parte de lo que ellos le están expresando al mundo son. Pero si no pueden ser niños, si no pueden ser jóvenes, si no pueden soñar con ocupar el espacio público y no pueden soñar con viajar y lo único que están soñando desde chiquitos es ver cómo empiezan a trabajar lo más pronto posible para poder mantener y aportar en la economía familiar, no estamos construyendo un mundo para que una Colombia para las nuevas generaciones. Y esas son las discusiones que tenemos que dar en una conversación amplia de país. ¿Qué país queremos construir para las nuevas generaciones? El empresariado, y lo hemos dicho, cuando hablo de igualdad y hablo de desigualdad territorial y hablo de desigualdad social, incluso estoy hablando pues, de desigualdades de género y de desigualdades raciales que existen en nuestro país y que existen todos los días y que incluso cuando hablamos de cultura estamos hablando de superar toda esta serie de estereotipos que no nos permiten construir una nación que nos integre a todas y a todos. Y tenemos que construirla porque, y se lo he dicho, se lo dije incluso a algunas compañeras con las que estamos en orillas diferentes, pero tenemos que discutir en estos debates o en espacios de debate. Pues yo no quiero exterminar al otro, ni me imagino una nación donde el otro no exista, me imagino una nación donde podamos existir todos. Y si no es una nación donde podemos existir todas y todos con nuestra diversidad de pensamiento, pues no me interesa. No creo que estemos construyendo la nación colombiana que nos merecemos. Ya no podemos seguir o sea, hay una parte de este país que no va a regresar al olvido, así no les guste a ciertos sectores políticos de este país. No pretende regresar al olvido, quiere seguir siendo parte de la narrativa nacional, quiere seguir interpelando, quiere seguir viendo un Congreso que se parece más a ellos, cada vez más, no de hombres encorbatados, grises, sino de gente que tiene colores, ropas, estéticas y que viene de regiones diferentes. Así que la brecha salarial parte por todo eso, por reconocer que el otro tiene conocimientos, competencias, capacidades, que no la voy a medir por si es una mujer o es un hombre, sino que la miro en función de sus capacidades. Y lo siento por el empresario, también hay otros empresarios que dicen que prefieren contratar mujeres porque son más juiciosas, más responsables, porque digamos, se integran a la producción de esta empresa y les permiten generar mayores niveles de producción y eso también lo dicen muchos empresarios y necesitamos más empresarios que piensan estos a empresarios que piensan de otra manera. Pero aquí vuelvo y repito, son pinceladas muy rápido y en algún otro momento seguro podemos No profundizar sobre las propuestas más concretas. Querida María José, no creo en las explicaciones políticamente correctas de los empresarios.
Los empresarios contratan a las mujeres porque les cuestan menos y porque se salen con ello, porque ninguna ley los castiga. Este país no tiene un sistema de castigo por discriminación salarial. Pero bueno, es posible que Esa es mi primera propuesta. es Ya la voy a posible que de apuntar. pronto, si logramos tener una mujer presidenta, haga algo al respecto. Muchísimas gracias a todas. María José, muchísimas gracias. Como siempre, para mí, que esto es increíblemente enriquecedor, es la emoción de contar con semejante calidad de mujeres que han tomado una decisión tan valiente como exponerse a que las cuestionen en todo para ser precandidatas a la presidencia de Colombia. Te deseamos el mejor éxito en la consulta partidaria y las esperamos en el próximo desayuno, que será el 8º, que no me acuerdo si es, creo que es Carolina Corcho o Gloria Flores, no me acuerdo. Entonces, muchísimas gracias y aquí ya sabes que tienes una cantidad de personas que te oyen con un corazón abierto. Gracias. Gracias.